para conversar con él sobre diversos temas. Los estadounidenses, como han escuchado, parecen ser más negativos sobre la economía que en cualquier otro momento en los últimos 83, en los últimos años. 83%, como escucharon, evalúa como malo el estado de la economía. Y esto contrario a lo que piensa el gobierno, porque el gobierno piensa que la inflación es algo trascendental y que estamos viviendo un momento realmente de placer aquí en los Estados Unidos. Bienvenido, Eric. Buenas tardes. Hola, Karines. Buenas tardes. ¿Qué tal, Agustín? Un gusto estar con ustedes nuevamente. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, realmente todo parece indicar que ya estos van a ser los temas por los cuales los estadounidenses van a votar. Van a ser los factores que determinarán el voto en las elecciones que tendrán lugar dentro de unos meses en noviembre. La gasolina, los precios de los alimentos, la inflación en general y tal vez en un tercero o cuarto lugar, el desorden de la frontera y la crisis migratoria. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, esos son los temas de la agenda pública, Agustín. Esos son los temas que los americanos deberíamos tomar en cuenta para ir a votar en noviembre. Ahora, la realidad es que la agenda mediática, que es además considerada por contraposición a la agenda pública en la teoría, es siempre un intento de cabalgar, de conducir la agenda pública desde el poder, ¿no? La agenda mediática, que es en suma la agenda política, está tratando de incorporar temas. No sé si recuerdan la conversación que tuvimos unas semanas atrás sobre cómo estaba intentando sacarnos del eje de la economía, de la guerra y de la migración, el gobierno de Biden, y llevarnos a discutir el aborto, las armas, por lo menos una ley de armas, ni siquiera una solución global, estructural del problema, y algunos otros temas de la agenda liberal que le interesaba al gobierno de Joe Biden discutir en lugar de los temas estructurales de la agenda pública. Bueno, ayer o antes de ayer, cuando vi en diferido la alocución del presidente Biden el pasado jueves, intentando convocar al Congreso, pasándole la pelota al Congreso, diríamos más bien, a elaborar otra ley de armas como supuesta panacea para esta crisis de la violencia, de esta crisis de la mortandad en los Estados Unidos. Lo escuché decir muy claramente en una segunda, tercera parte de su alocución que los americanos, si es que el Congreso no elaboraba otra ley, deberían ir a votar sobre este issue en noviembre a las urnas. Y esa es para mí la comprobación de lo que hemos discutido. La agenda pública es la que tú has citado, es el precio del gas, es el precio de los comestibles, es la carencia de los lácteos, es estructuralmente hablando esta bomba de tiempo de la frontera que la ha creado el mismo Joe Biden con sus ofertas electorales, y la agenda del poder, la agenda de los medios de comunicación, es la otra, la totalmente absurda agenda de plantear la seguramente ley, o no sé si la tercera o la cuarta ley, Ben Shapiro me corregirá, de armas, cual si esto fuera a resolver el problema estructural de la cultura de la cancelación que ha generado una sociedad de odio. Por ejemplo, en la ciudad de Chicago, en el estado de Illinois, es uno de los territorios de mayor restricción para la tenencia de armas en los Estados Unidos, y la ciudad de Chicago todavía tiene restricciones por encima, más fuertes, más estrictas que el propio estado de Illinois. En Chicago murieron 4 personas en tiroteos ocurridos desde el viernes por la noche hasta el domingo por la noche, y 24 otras personas fueron heridas de bala. En el fin de semana anterior, que fue el fin de semana largo porque hubo un feriado de Memorial Day, en Chicago murieron 10 personas tiroteadas y cerca de 30 otras resultaron heridas de bala. Si sumamos ahí, estamos hablando de 14 muertos y más de 50 heridos de bala, en un lugar donde no se permiten ni rifles de asalto, ni tenencia de portar armas ocultas. O sea, hay una serie de restricciones muy estrictas en este lugar. Pero esta es una estadística que nadie toca. Cuando se habla de armas de fuego, solamente se habla de las masacres, por ejemplo, como la de la escuela en Texas, pero esta es una masacre que ocurre semana tras semana tras semana. Y si bien en la masacre de la escuela murieron 21 personas, y en este fin de semana en Chicago murieron 4, y el fin de semana anterior murieron 10, si sumamos todos los fines de semana del año, en Chicago mueren cerca de 800 o 1000 personas. Es una masacre. Lo único que es una masacre escalonada en 52 semanas. Y nadie habla de esto, porque estas armas no son compradas por personas decentes, ni son empuñadas por personas decentes. Son armas que están en manos de delincuentes, y la mayoría de estas armas se vendieron en el mercado negro. Es algo que nadie está conversando, no se incluye este tema
en la conversación o en el debate político sobre armas en el Congreso. Definitivamente hay un doble estándar, como tú bien apuntas. Parece que algunas vidas son más importantes que otras. En términos de la agenda política, parece que cuando se usan AR-15 es importante, es noticia, debe ser resaltado, debatido, argumentado, se debe incrementar mediáticamente la trascendencia de esas muertes. Algunas otras pasan todos los días, algunas otras suceden a espaldas de los medios de comunicación, que tienen una agenda bastante exquisita y un criterio bastante propio que no logro entender en todos los años en los que he estudiado el proceso mediático en los Estados Unidos, y ciertamente no es solamente Chicago. Vamos a un poco más al este y en Chattanooga, 2 fines de semana consecutivos, tiroteos. No hay armas largas, no hay lo que el presidente, desde mi criterio, erróneamente considera como armas, armas masivas, no hay armas automáticas, pero sí definitivamente hay muertos y hay uso de armas cortas y finalmente la mortandad no se limita, no se remite a lo que el gobierno o la media por lo menos intenta mostrar. Estoy totalmente de acuerdo contigo, han habido 230 tiroteos considerados tiroteos masivos en los Estados Unidos en lo que va del año. Eso es una estadística oficial. ¿De cuántos sabemos? De aquellos donde se está usando un arma específica que en la agenda política del Congreso, en la agenda política del Partido Demócrata, quieren discutir, quieren legislar, quieren regular. Es una cabeza de turcos, un chivo expiatorio, la AR-15, para justificar el hecho de que están tratando de solamente orientar la violencia, la cultura de violencia, esa cultura fratricida en los Estados Unidos, a un incidente específico, a un tipo de arma específica que es su agenda discutir, ¿no? Entonces estoy de acuerdo contigo, no se está tomando de la misma manera, se está dando la misma importancia a la vida humana dependiendo de las circunstancias políticas, y eso sin duda alguna es atroz. Eso muestra manipulación del tema de la violencia armada en los Estados Unidos. Y cuando uno escucha a los voceros del gobierno, a las propias figuras altas del gobierno, sobre los otros temas, los temas apremiantes, ¿no? La situación de la gasolina, la situación de los comestibles, parecen estar completamente viviendo en un mundo irreal. Ellos están en un sitio totalmente diferente, es como un universo paralelo donde no hay conexión, no hay línea de visión directa entre el mundo de ellos y el mundo nuestro. El presidente dijo en las últimas horas, resaltó los grandes avances de su gobierno, pero es que nadie los ve, o sea, ni con una lupa grande se pueden identificar, con un microscopio. ¿Dónde están los grandes avances de este gobierno? Este gobierno no ha logrado absolutamente nada en términos legislativos en el Congreso. Este gobierno, desde que Biden llegó a la Casa Blanca en enero 20 del año pasado, los precios de la gasolina se han duplicado, exactamente se han duplicado, han aumentado un 100%. Los que estaban a 2.20 se pusieron a 2.40. Tenemos una situación migratoria espantosa. Los números por la frontera se han cuadruplicado y tenemos inclusive hasta un problema de desabastecimiento de ciertos alimentos y de ciertas cosas específicamente grave, porque uno puede dejar de comer huevo, de comer pollo o no comprar una herramienta que no encuentra en la ferretería y compra otra. Pero el abastecimiento de leche para bebés es algo que no es tan fácil de obtener, ¿no? Entonces, es un gobierno que está totalmente enajenado, o nos están engañando o ellos no ven la realidad. O no la quieren ver. No, tú estás un poco más de tiempo en los Estados Unidos. O no les importa. Yo he llegado a eso de una década atrás, así que todavía recuerdo los discursos, no sé si tú los habrás visto en la televisión, de Evo Morales, de Hugo Chávez, claro. El mismo Kirchner, ¿no? En la Argentina. Son discursos grandilocuentes, son discursos negacionistas y son, por supuesto, discursos que trazan el curso a una dimensión paralela. Nadie entiende de qué están hablando, pero es una lógica goebbeliana que es muy efectiva en los totalitarismos de izquierda. Repite, que la gente termina dudando de qué es verdad y qué no. Eso es lo que está sucediendo en los Estados Unidos. Lo digo con mucha pena porque ya lo mencionaba en un programa anterior, esta solía ser una nación donde la accountabilidad, la auditabilidad partía del primer mandatario, donde el primer mandatario asumía las responsabilidades, no las evadía. Este es un presidente que te dice cualquier día, yo no estaba enterado de lo de la leche. Es decir, el problema no existe, no importa, o finalmente no soy responsable hasta que yo, muy en lo Luis XVI, me enteré recién, ¿no? Y yo lo voy a resolver además.
Ese hiperpersonalismo, ese hiperpresidencialismo no son rasgos naturales de la historia de la democracia americana. Eso parece un más bien estilo de hacer política que está importando un brazo muy cercano a Venezuela, a Cuba y a Rusia del Partido Demócrata, que trae prácticas que no son naturales de la cultura política americana durante esta administración y que te hacen, bueno, pues realmente yo estoy en la misma posición que tú, me sorprendo tratando de identificar de qué manera puedes tú validar en términos de la comprobación fáctica de lo que estás diciendo en tu discurso, la realidad. Y claro, vamos a empezar a ver muy pronto un fenómeno como Hugo Chávez solía validar su realidad, ¿no? El Instituto Nacional de Estadística, o por lo menos su paralelo en los Estados Unidos, va a empezar a producir interpretaciones antojadizas, interpretaciones por lo menos parciales de los números, y eso va a ayudar a sustentar la idea de que estamos viviendo en un paraíso, que no lo estamos. Estamos queriendo discutir la guerra, deberíamos estar discutiendo la seguridad interna, no la guerra en Ucrania, porque el costo de la guerra en Ucrania, esos 40 billones, es un costo que debería haberse empleado en securitizar internamente este país. Estamos tratando de discutir armas, otra ley más de armas, como si no hubieran ya leyes de armas, cuando la inseguridad y la violencia es una cultura que la construyen las uniones en nuestras escuelas. Estamos queriendo discutir el aborto, cuando ese es un tema que viene legislado desde la gobernanza, desde los gobiernos de los estados, desde la sociedad civil, y lo estamos queriendo hacer parte de una discusión y de una agenda política. Yo creo que vamos a ver en los siguientes meses lo que te estoy diciendo, una conversión de la maquinaria de producir estadísticas en una conversión de una maquinaria de adulterar estadísticas para tratar de sustentar lo que está diciendo el presidente Biden, lo que está cada día planteando él en los medios de comunicación. No tiene soporte en la realidad. Lo que dice el presidente Biden, en algunos casos, es totalmente fantasioso y mentiroso. Voy a poner un ejemplo. Hace pocos días, el presidente Biden fue a la Academia Naval de Anápolis, creo que fue, ¿no? No estoy seguro si fue en West Point, me parece que fue la Academia Naval de Anápolis. La Academia Naval de Anápolis es la academia oficial de la Marina de Guerra para la graduación de oficiales. Y dio el discurso de fin de año, de fin de curso. Y en el discurso de fin de curso, dice el presidente, yo ingresé en esta academia en el año 1965. Eso es mentira. El presidente nunca ingresó en la Academia Naval de Anápolis. En 1965 Biden estudiaba en la Universidad de Delaware. Delaware y Anápolis está a una gran distancia uno de otro. Este hombre es un mitómano. En ciertos momentos ha dicho que él en su juventud fue chofer de camiones de carga interestatal. Absolutamente mentira. Pero hay cosas que se pueden decir y hay otras no. Porque hoy en día todo hay forma de corroborarlo. El año 1965 es un año remoto, pero tampoco es un año de la época del Neandertal. Hay récords que se pueden comprobar. Hay récords. Yo me gradué de un high school aquí en Miami en 1977. Entonces, si alguien quiere buscar en los anales de las escuelas públicas, pues lo único que tiene que preguntarle al sistema escolar si yo fui estudiante o no, o en el Miami-Dade College, o en Florida International University. Pero yo no puedo sentarme aquí y decir que en el año 78, 80 yo era estudiante de Harvard, porque eso no ocurrió, y cualquier persona llama a Harvard, hace una búsqueda y descubre que yo por allí no pasé ni por la acera de enfrente. ¿Cómo es posible que el mandatario del gobierno de los Estados Unidos diga que él fue un oficial en la escuela de la Marina de Guerra de Anápolis cuando jamás pasó por ahí? ¿Qué necesidad tiene él de hacer eso, de decir eso, de desprestigiarse de esa manera? Y yo me imagino que esta es una de tantas. También dijo hace algún tiempo que cuando él había ido a ver a Nelson Mandela allá a Sudáfrica, Mandela era en ese momento un preso político, lo arrestaron. Mentira, tampoco ocurrió. Y como esa, hay un montón de otras donde este señor se inventa situaciones que nunca sucedieron. Bien, yo no quisiera comentar mucho sobre este tema porque es la salud mental del presidente en realidad. No sé si es un mitómano, que es también una figura clínica, eso es una patología, o si es la edad que él tiene, que en realidad el delirio es parte del problema de envejecer de la manera como ya lo ha hecho el presidente Biden.
no sé si tú, pero mi abuelo solía recordar erróneamente lo que había hecho en vida y me recuerda mucho a la actitud del presidente Biden de no saber, no es una persona que sepa muy cabalmente por lo que se ha visto en las conferencias de prensa, ni siquiera en qué estado está el día de hoy. Y esa es una realidad que hay que asumir. Probablemente no está tratando de engañar a nadie, pero no es una persona apta definitivamente para el gobierno. Lo que más me preocupa, Agustín, más allá del delirio o la mentira del presidente Biden sobre Annapolis, es, por ejemplo, la reacción del aparatus, la reacción de su entorno presidencial. ¿O quién está gobernando? ¿Quién está tomando las decisiones? ¿Quién está autorizando el equipo militar que se va a enviar a Ucrania? ¿Quién está tomando decisiones importantes? Por ejemplo, la de liberar millones de barriles de la reserva estratégica, que no ha servido para nada porque la gasolina ha subido como 60 centavos durante el tiempo que han estado liberando estos barriles de petróleo. Pero alguien está tomando estas decisiones y es evidente que este señor no está al control del gobierno. Esta es una administración que no da respuestas, esta administración que los medios de comunicación en la Casa Blanca se han cansado de preguntarle a la nueva directora de comunicaciones quién es el responsable de la crisis de la leche de los niños, del baby formula. Y lo último que dijo en estos días fue Biden. Y sabemos que Biden no es porque señor Biden, yo sí voy a hablar de la salud mental. Ese señor no sabe dónde está parado y es una lástima porque quienes conocimos al Biden vicepresidente sabemos que hay algo ahí que está ocurriendo. No sabemos qué porque nunca nos vamos a enterar. Esto es como la dictadura de Castro, que nunca se sabía nada, nunca se comentaba nada. Igual cuando Chávez, nunca se decía nada, habían 3.000 enfermeras que sabían qué le había pasado a Chávez, pero nadie nunca supo nada hasta que no tuvieron otra opción que decir que había muerto. Entonces, esta es una administración de mentiras, de ocultar información, de no apuntar el dedo a quiénes son los responsables. Y cuando hay alguien pequeñamente responsable, pues no da respuestas. La señora Harris supuestamente es la responsable de la frontera. Tenemos cientos de personas entrando, cientos de miles entrando mensualmente por la frontera y nadie da una explicación. O sea, el tema de la inmigración, por ejemplo, eso es un tema que nadie habla de eso. Aquí los alcaldes de Hialeah dice que está abarrotado con gente que está llegando. Nadie hace caso, nadie dice nada y con cada tema que uno trata de cuestionar a esta administración no hay respuesta. Por cierto, hablando de la inmigración, aparentemente hay como una especie de idea o de plan de convertir el tema de la inmigración en el tema más importante de la Cumbre de las Américas. Y hago un paréntesis para anunciar una noticia de última hora. El presidente de México, López Obrador, boicotea la Cumbre de las Américas en solidaridad con Cuba, Nicaragua y Venezuela, 3 dictaduras que no fueron invitadas por los Estados Unidos. Ya lo había dicho, sí, ¿no? Que él no iba a ir. Pero parece que quieren convertir la inmigración en el tema central de la Cumbre de las Américas. Bueno, ya lo han hecho. Esta mañana participé como oyente, por supuesto, en un podcast, en un foro que hicieron en Twitter, Human Rights Watch y algunas otras organizaciones. Encontré ahí a una persona que, bueno, en mi tiempo en política, de vuelta en mi país, había conocido, que es Daniel Foote. No sé si lo escuchaste alguna vez. Él es un diplomático de carrera que renunció en septiembre al Servicio Exterior Americano en su comisión en Haití, dado que él consideraba, obviamente, que la política Biden no tiene una doctrina. No, eso no es nuevo, no tiene doctrina en seguridad nacional, no tiene doctrina en seguridad interna, no tiene definitivamente doctrina en tema migratorio. Y bueno, él decía esta mañana en este foro de Twitter de que no había una dirección concreta. Él rechazaba, por supuesto, por principio el título 42, pero veía que la administración Biden no había tenido ninguna idea mejor. Y él anticipaba, y varios otros de los panelistas en este foro, que se debía discutir y que lo único que esperaban que saliera claro de la cumbre de Los Ángeles era, por supuesto, una solución al problema migratorio. ¿Qué es lo que te trae esto? Y me parece importante apuntarlo hoy día porque lo vamos a seguramente volver a hablar las siguientes semanas y meses. Esta es una expectativa creada por el Partido Demócrata. Esta es una de las ofertas electorales que ellos han inflado como un globo de aire. Es un globo aerostático que han creado de expectativas de la gente que está en la frontera y que ahora he visto en los medios de comunicación se lo dicen de frente. Quieren que cumpla su promesa. Han creado tal expectativa
y está cifrada en un evento tan débil por las deserciones más que por las objeciones del presidente Biden a que asistan algunos de quienes no sé si son realmente dictadores o amigos de él, pero al final en ocasiones están en la mesa de él, en ocasiones hay condonaciones de acciones jurídicas, acuerdos energéticos y en otras ocasiones son los dictadores. Al final de cuentas no vienen Nicaragua, no viene México, no viene Venezuela, y lo que vas a tener es un foro donde hay demasiadas expectativas para tan pocos actores y tan poca capacidad de decisión. No sé cómo va a enfrentar a las mismas ONGs del entorno demócrata el presidente Biden, pero sin duda en Los Ángeles hay una sola cosa que yo diría el andamiaje de organizaciones no gubernamentales que sostiene el mundo liberal está esperando, y es una solución estructural al tema de la migración. Esa solución en el imaginario liberal no puede ser otra sino seguramente una amnistía general, lo cual es impensable, por supuesto, pero de ese tamaño son las expectativas que ha creado la carpeta electoral del presidente Biden. Eric, antes de despedirnos, porque Eric y yo nos conocemos desde hace muchísimos años, ¿qué ha sucedido con Manfred Reyes? ¿Él sigue de alcalde de Cochabamba? Bueno, sí, él volvió luego de 10 años de exilio. Regresó, ¿no? Apenas la caída de Evo Morales, él retornó. Y pese a que el escenario político es volátil hoy día en mi país, él se ha dado los modos, porque cuando uno es político de oficio es así, de lograr quebrar lo que quedaba de la estructura en la capital misma de la coca, que es Cochabamba, y ganarle la alcaldía de la ciudad capital a Evo Morales. Seguramente eso es como haberle ganado Medellín a Pablo Escobar en los buenos años de la dictadura, ¿no? Es decir, sí, en Colombia. Entonces, ahí está, sobreviviendo, luchando cada día. Algunos hemos adquirido obligaciones en este país, familias, y nos ha además quedado la idea de que hay que pelear por este pedazo de tierra para que no se convierta en en aquello de lo que venimos escapando. Tú y yo estamos de este lado. Muchas Pero bueno, gracias. si logras hablar con Manfred, envíale mis saludos. Por supuesto que sí, muy agradecido. Gracias, Eric. Eric Fajardo con nosotros, consultante y máster en comunicación y gobernanza, aquí con nosotros en Cada Tarde. Vamos a hacer una pausa y seguimos con más de nuestro programa aquí en Cada Tarde. Bueno, y a esta hora vamos a darle la bienvenida al doctor Lemos de Lemos Natural Medicine, donde